Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Y esto era lo que les enseñaba. Escuchad. Salió el sembrador a sembrar, y mientras sembraba, parte de su semilla cayó al borde del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no había tierra, y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se secó y se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron y la sofocaron y no dio fruto. Y otros cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose y dieron 30, 60 y hasta 100. Y decían, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaban por el sentido de las parábolas. A solas con sus discípulos, le preguntaban por el sentido de sus palabras. Y Jesús les dijo, a vosotros se os ha concedido el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es en parábola, a fin que mirando no vean y oyendo no escuchen, no sea que se conviertan y sean perdonados. Jesús les dijo, ¿no entendéis? ¿Cómo comprenderéis entonces las demás cosas? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escucha, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben en terreno rocoso son los que al escuchar la palabra la cogen con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, sucumben inmediatamente. Hay otros que reciben la semilla entre espinos. Son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y da fruto, unos 30, otros 60 y algunos 100. Palabra del Señor. Estamos en este tiempo donde el Señor nos va explicando el ser del cristiano. Y si ustedes se fijan en la lectura en la carta a los hebreos, lo primero que habla es de un culto antiguo que ha sido abolido o reemplazado más bien por otro, o digamos, llevado a su auténtico sentido o a su auténtica perfección. El culto antiguo, los sacerdotes tenían que entrar al templo a hacer expiación por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y eso se suponía que les iba a dar el perdón de sus pecados. Una vez al año hacían un rito donde se imponían las manos sobre un macho cabrío y después se lo mandaba al desierto para que se llevara todos los pecados de ellos al desierto y así quedasen perdonados sus pecados. Pero también para que se pudiese cumplir eso, habían unas estrictísimas leyes que había que cumplir
para que realmente pudieras ser perdonado. Vale decir, siempre tenías que estar haciendo tú el esfuerzo. El cristianismo, en cambio, es una donación total y absoluta de Dios hacia el hombre. Por eso, en esta carta a los hebreos, el que escribe habla de hoy hay un sacrificio nuevo y único. Jesucristo, con su sangre, es como ese cordero degollado, ¿no?, que da su sangre, muere como el peor de los delincuentes. La cruz era el peor tormento que podía sufrir un delincuente. Pero Jesús además recibió antes los azotes, que era un poco, por así decir, el castigo menor que se le daba a los delincuentes, que a modo de corrección, por así decir, pero que después quedaban libres, ¿no? Pues Jesucristo recibió primero ese castigo y después además fue llevado a juicio y condenado, ¿no? Y condenado como el peor de los delincuentes. Pero eso es para que se cumplieran las Escrituras, ¿no? La gente mirará al que traspasaron, mirarán al crucificado. El mismo Jesús decía, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan ese pasaje donde el pueblo de Israel al cruzar el desierto era picado por una serpiente pequeñita que se llaman abrasadoras, ¿no? En Colombia, por ejemplo, está el desierto de la Tatacoa en el norte, ¿no? Y que allí está la Tatacoa, que es una serpiente chiquitita, sí, pero tremendamente venenosa. Y los indios Wayuu, por ejemplo, que son los que transitan por ahí, andan siempre con una botellita donde tienen el antídoto por si llegan a ser picados al atravesar el desierto. Pues bien, esta serpiente abrasadora pequeñita, cuando los picaba, Dios habla con Moisés y le dice que haga una serpiente de bronce, una abrasadora de bronce, la ponga en un mástil en el medio del campamento y todo aquel que sea picado mire hacia la serpiente y se salvará. Y eso Jesucristo lo toma después, hablándole a sus discípulos y le dice, y hablando con Nicodemo, con un gran magistrado que fue a visitarlo de noche, ¿no? Y le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre, y todo el que le mire y crea en él se salvará. Y ese es Jesucristo, este que está detrás mío aquí, en la cruz. No quedó en la cruz, porque si hubiese quedado en la cruz, vana sería nuestra fe. Resucitó. Y al resucitar, como Él murió por el perdón de nuestros pecados, para que nosotros podamos recuperar esa naturaleza divina pura que teníamos antes del pecado en el paraíso de nuestros primeros padres, Él resucitó para llevarnos también con Él al cielo y que podamos nosotros vivir también libres de ese pecado, por el perdón que hemos recibido. Y por eso entonces, ¿no?, acá dice que después de aquellos días yo pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su conciencia, ¿no? Y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Por eso es que es tan importante educarnos en la fe, porque nosotros hemos recibido por tradición una fe distorsionada que de alguna manera, influenciada por las herejías, por las ideologías de los tiempos, distintas ideologías, se fue transformando también nuestra fe en una cosa de esfuerzo y de cumplimiento y de compromiso, en circunstancias que el cristianismo, por sobre todo, es una nueva antropología que nosotros podemos descubrir por la gracia de Dios y vivirla conforme a la gracia de Dios por el mismo Dios en nosotros, por tener esta doctrina, ¿no?, estas leyes de Dios en nuestro corazón, no las ideologías del mundo. Hoy estamos tan influenciados por el mundo perverso que distorsiona la realidad para perdernos, que esa ideología se nos ha metido en el corazón, por eso se ha endurecido nuestro corazón. Y es por eso que hoy, por ejemplo, podemos ver tanta agresividad, tanta insatisfacción en la gente, tanta violencia, ¿no? Pues bien, eso es porque hemos sacado a Dios de nuestro corazón. Y tenemos que reeducarnos en la fe,
para poder descubrir la gratuidad maravillosa del amor de Dios, para que podamos descubrir el poder impresionante del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros lo tenemos como encerrado, no lo dejamos actuar, porque no sabemos. Por eso la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, ha empezado toda una nueva evangelización para que redescubramos, para que la Iglesia vuelva a ser esa fuerza poderosa de amor, de perdón, de reconciliación que siempre fue en los antiguos tiempos y que fue al final ese pequeño grupo de cristianos, ese pequeño resto fue el que permitió la caída del imperio para que se reinstaurara un mundo de paz, de amor, que por supuesto no sin dificultades y no sin la acción del demonio que siempre estará intentando destruirnos. Pero en la medida en que nosotros nos vayamos dejando tocar por la gracia del Espíritu Santo, el demonio va perdiendo terreno. Recuérdense, la muerte ya fue destruida por la resurrección de Jesucristo. El demonio es como esa serpiente que, no sé si ustedes han visto, cuando uno mata a una serpiente, ¿no?, le corta la cabeza, el cuerpo sigue coleteando por mucho tiempo, ¿no? Y eso que ya está muerto, ¿no? Pero son como unos reflejos condicionados. Pues bien, el demonio, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, ¿no?, ya ha sido herido de muerte, ya está destruido, pero todavía da coletazos, ¿no? Y esos son los que hoy nos tienen a nosotros en medio de esta crisis sin entender nada y cometiendo muchísimos pecados. Pero como dice la Escritura de hoy también, yo me olvidaré de vuestros pecados. ¿Cómo? Cuando tú lo mires a Él y tú creas en su palabra, cuando tú recibas su palabra y en vez de ser como esta semilla que cae en el camino o esta semilla que cae entre abrojos, sé buena tierra. Y una cosa, ¿saben ustedes cuál es la mejor tierra? La tierra que tiene abono. ¿Y saben cuál es el mejor abono? La boñiga, las heces de los caballos, de las vacas, de los chanchos, etc. Vale decir, una buena tierra, ¿no? Antes les explico cómo se sembraba en Israel en la época de Jesús para que Él diera el ejemplo de esta parábola. No se hacía como nosotros, que hoy hacemos surcos, tiramos la semilla en el surco. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.